descubierto, la sorprendente lección que transformó a la esposa humilde en una mujer INCRI con acento BLE. La vida de María, una madre de 35 años en un modesto pueblo de México, estaba marcada por sacrificios diarios y un profundo amor que la mantenía anclada a su hogar. Su rutina en la tienda local, donde las risas de los niños resonaban en las calles empedradas, se había convertido en una prisión silenciosa, y aunque su esposo Carlos trabajaba arduamente, el bienestar que María deseaba para su familia parecía un sueño inalcanzable. Un día, al descubrir un viejo diario de su abuela, doña Isabel, María se sintió sacudida por la pasión y los anhelos que vibraban en sus páginas. Era una chispa que amenazaba con encender una llama en su interior, una llama que sentía que podría consumirla. Mientras sus pensamientos se agolpaban, María se encontraba en un dilema: ¿cómo honrar el legado de una mujer que había luchado por sus sueños, sin traicionar a su propia familia? Esa tarde, mientras clasificaba algunas verduras en la tienda, la tensión se palpaba en su pecho. Se sentó en un rincón, tratando de calmar su mente acelerada. Con cada palabra leída del diario, sentía como la angustia y la determinación se enredaban en su ser, el miedo al que dirán y la presión de conformarse a lo que siempre habían esperado de ella eran frenos que le resultaban difíciles de sobrepasar. Fue entonces cuando conoció a don Ramiro, el viejo profesor del pueblo. Su mirada perspicaz sabía reconocer el potencial oculto en ella, y su propuesta de colaborar en un proyecto comunitario apareció como una rendija de luz en su oscura rutina. Sin embargo, cada vez que pensaba en esto, una sombra oscura se cernía sobre su corazón. El judío que había vivido en su casa, Carlos, se mostraba comprensivo, pero María sentía que su deseo de aprender se tornaba en un dilema moral. Lo que podría liberarla, también podía arrastrar a su familia a un mar de críticas y murmullos. Las noches se alargaban mientras María estudiaba a escondidas, sintiendo la mirada inquisitiva de los suyos como un peso sobre sus hombros. ¿Sería egoísta buscar su realización personal? ¿Acaso el amor que sentía por su familia se vería opacado por sus ambiciones? La angustia burbujeaba dentro de ella, y el ruido del pueblo se expandía en su mente como un eco incesante de dudas. «Es la voz de los sin voz la que cambia el mundo», resonaba la frase de su abuela, activando su determinación. Pero enfrentarse a ese cambio requería valor, y cada día el caos interno le recordaba el precio que podría pagar antes de continuar. «Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche en que finalmente se decidió a dar un discurso sobre la injusticia que acechaba a su vecindario, su corazón pataleaba con desesperación. Cuando el panorama se dibujaba delante de ella, la crítica a su carácter se sentía como un cuchillo afilado, capaz de desgarrar la confianza que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de lograrlo? En ese instante, el recibo de la crítica llegó, su familia había sido señalada, y la angustia volvía a inundar su ser. De pie frente a la comunidad, miró las caras de sus vecinos, cada expresión invitándola a darles voz. La presión crecía y el eco de sus miedos resonaba en un laberinto de dudas. ¿Podría enfrentar a sus críticos y seguir adelante, o el sacrificio resultarían en un costo demasiado alto? Mientras todos pensaban en su respuesta, una voz interior la advertía: cada paso hacia lo desconocido era un paso hacia el propio descubrimiento. La tensión en el aire era palpable, y el peso del silencio que la rodeaba la empujaba hacia un abismo de decisiones. Con la expectativa colgando sobre ella, María enfrentaba un momento crucial que la definiría para siempre. La percepción de María se tornó casi etérea mientras la multitud la observaba con expectación. Su mano temblaba levemente al alzarla, la sudoración con la que luchaba manchaba la tela de su blusa. En esos momentos cruciales, su mente se transformaba en un campo de batalla donde el deseo por la libertad personal chocaba con el temor a desagradar a aquellos a quienes amaba. ¿Qué tenía que perder si hablaba verdad? Pero, ¿sería su voz lo suficientemente fuerte para atravesar el ruido de los murmullos? Recorrió con la mirada a cada uno de sus vecinos, las historias que llevaba en sus corazones entrelazadas con la suya. Ahí estaba la señora Elena, quien había sido abandonada por su esposo, el joven Manuel, trabajando en el campo desde los 10 años, y Coco, el niño que no podía ir a la escuela por falta de dinero. Eran vidas sin voz,
y por un momento, María se sintió como un canal que podía conectar su dolor al mundo exterior. Sin embargo, la crítica familiar se cernía sobre ella como una nube oscura. Recordaba cómo, algunos días atrás, Carlos había expresado su preocupación. ¿Y si eso nos trae problemas? Este pueblo no es amable con quienes se atreven a desafiar las normas, había dicho con un tono lleno de amor pero también de alarma. Las palabras de su esposo se repetían en su mente, agitando su determinación. Quería mostrarle a Carlos que su amor no se desmerecía por buscar su propio camino, que su voz también contaba. María respiró hondo, sintiendo que el aire entraba en sus pulmones como un bálsamo. Con un movimiento firme, se dispuso a hablar. Las palabras emergieron de su boca con una fuerza inesperada, cada frase resonaba con claridad, desbordando en un flujo de pensamientos e imágenes que arrojaban luz sobre el sufrimiento y las injusticias que constantemente pasaban desapercibidas en su pueblo. La inconformidad latente que había sentido en su interior ahora era la fuerza que la empujaba hacia adelante. Su cuerpo se sentía ligero, como si cada palabra liberara peso de sus hombros. Aquello que había comenzado como miedo se transformó en poder. Con cada oración, se alejaba un poco más del retrato de la esposa silenciosa para convertirse en una mujer enérgica, una voz que podía ripostar a las sombras que pretendían opacar su brillo. A medida que avanzaba en su discurso, notó que algunos en la multitud comenzaban a asentir, sus rostros se expresaban en un lenguaje de comprensión y apoyo. Transmitir su verdad no solo liberaba a María, sino que también parecía resonar de manera expectante en los corazones de otros. Sin embargo, mientras la confianza crecía dentro de ella, una impetuosa sombra se acercaba. El rostro de su cuñada exclusiva, con su mirada crítica, cruzó su mente. María sabía que no todos la aceptarían, las dudas sobre la lealtad familiar y el temor al rechazo todavía latían en el fondo de su pecho. Concluyó su intervención, el silencio se coló en el ambiente, y de repente, los aplausos estallaron. Era la validación que había estado buscando, aunque el eco de las críticas aún resonaba, ahora también había un murmullo de esperanza. ¿Qué venía después? ¿Perdería la comunidad su confianza en ella o se convertiría en una luz que iluminara otros caminos? Mientras se retiraba de la improvisada tribuna y el murmullo se desvanecía lentamente, algo en su interior clamaba por más. La valentía que había descubierto en sí misma no podía ser solo una chispa efímera. Había un mundo por delante, lleno de nuevas oportunidades y la posibilidad de que su voz resonara más allá de aquel pueblo, pero el camino por delante no sería fácil. El día después de su discurso, la tensión creció entre sus seres queridos. Carlos la miraba con una mezcla de preocupación y orgullo, el dilema se había intensificado. María no podía predecir las consecuencias de lo que había comenzado. Había una decisión crítica por tomar, seguiría enfrentándose al rechazo o buscaría navegar hacia una nueva identidad que combinara su amor por la familia y su deseo ardiente. Por crecer, afrontar esos dilemas pronto se volvería vital, y con la creciente inquietud en su corazón, Marte sabía que la próxima semana le traería desafíos inesperados que harían tambalear los cimientos de lo que había conocido. ¿Podría realmente desafiar el concepto de lo que significaba ser una mujer en su pueblo? La respuesta se acercaba con una fuerza palpable, y María, por fin, estaba lista para recibirla. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo reflejara el tumulto emocional que habitaba en el interior de María. Su casa, aunque decorada con cariño, parecía un espacio en el que hombres y mujeres rotos buscaban sanar. Aquella mañana, el aroma del café no logró apaciguar su inquietud. Carlos, sentado en la mesa, la observaba con una intensidad que la incomodaba. Las palabras no dichas flotaban entre ellos, cargadas de un peso palpable. María decidió que era hora de un cambio. No podía quedarse atada a la idea de una vida controlada por el temor y la opinión ajena. Aquella noche tuvo un sueño revelador, se miraba en un espejo, pero lo que reflejaba no era solo su exterior, veía un océano de posibilidades que la invitaba a explorar. Al despertar, la determinación brillaba en sus ojos, y comprendió que debía confrontar no solo a su entorno, sino también a sus propias limitaciones. Mientras desayunaban, rompió el silencio. Carlos, creo que debiéramos hablar sobre lo que sucedió ayer. Aún temo las repercusiones, pero no puedo dejar que eso me detenga, afirmó con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Carlos, visiblemente nervioso, contestó, ¿y si eso te trae problemas, María? Quiero que estés a salvo. Lo que hiciste no es común. Lo sé, pero tengo que explorar quién soy realmente. No quiero ser solo la mujer de alguien, quiero ser yo, con mis miedos y mis sueños. Las palabras fluyeron como una cascada que no podía detenerse.
Con cada frase, la idea de que no sería la última vez que expresar sus sentimientos empezó a afirmarse dentro de ella. Decidió contactar a Elena, la señora quien había sido dejada a su suerte, con la esperanza de que su historia pudiera unirse a la suya. De pronto, la red de mujeres silenciadas empezaba a tejerse de nuevo, y María se sintió impulsada a convertirse en portavoz de esas realidades. El encuentro con Elena fue revitalizante. En una pequeña cafetería, compartieron historias de lucha y resistencia. María le propuso una idea que nació desde su interior, la creación de un espacio donde las mujeres pudieran hablar de sus experiencias sin temor al juicio. La emoción llenó sus palabras. Mientras hablaban, el eco de sus voces comenzaba a ser la melodía que había ansiado durante años, una sinfonía de valentía. Sin embargo, el cambio trae consigo adversidades. María sabía que su propuesta podría levantar polvo. Se preguntaba cómo manejaría la resistencia que vendría, especialmente de la familia de Carlos, quienes de alguna manera, siempre habían mantenido las tradiciones del pueblo con un apego casi reverencial. Estaba decidida a prepararse para lo que vendría. Pasaron los días, y la inercia de su vida anterior se hacía sentir, pero su energía se centraba cada vez más en este nuevo proyecto. Se sentía como si, al despojarse de viejas capas, había revelado una versión más auténtica de sí misma. Sin embargo, la sombra de la duda aún la acompañaba. En momentos de soledad, su mente empezaba a cuestionar. ¿Podré realmente causar un cambio? ¿Y si mi propia familia se opone a mí? La frustración y el deseo de avanzar luchaban dentro de ella. A pesar de esto, la decisión de llevar a cabo su idea comenzaba a tomar forma. Quería convocar a mujeres de todo el pueblo, cada historia debía ser escuchada. Al final del día, María se sintió lista para enfrentar la verdad, y con calma, preparó una invitación que iba más allá de lo que habían escrito las normas. No solo era un llamado a otras mujeres, era su grito de libertad. Pero en el fondo, una inquietud persistía como un eco, un recordatorio de que el próximo paso la llevaría a una confrontación crucial. ¿Qué hacer si la resistencia se volvía abrumadora en su camino hacia el cambio? ¿Podría mantener la ilusión de un futuro brillante sin perder el apoyo de su familia? María sabía que pronto enfrentaría el verdadero desafío, uno que pondría a prueba todos sus deseos y anhelos. La resolución de sus dilemas comenzaba, y un nuevo horizonte se acercaba, cargado de incertidumbre. El día llegó. Mientras el sol ascendía por el horizonte, María sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Había convocado a un grupo de mujeres del pueblo para una reunión en su casa, un momento que podría esclarecer la ruta hacia su nueva identidad. Aunque su hogar había sido siempre un refugio, hoy se convertía en el escenario de su reivindicación. Instaló sillas en su sala, decoró la mesa con flores frescas y preparó algunos bocadillos. Todo parecía perfecto, pero su mente estaba en guerra. ¿Era esto lo que realmente quería? Las dudas aullaban en su interior, pero la necesidad de compartir su visión la empujó hacia adelante. Se asomó por la ventana, observando cómo las mujeres llegaban, algunas con sonrisas tímidas, otras con miradas de incertidumbre. Ese simple acto de acercarse era una victoria en sí misma. Cuando todas estuvieron sentadas, María respiró hondo y empezó a hablar. Su voz, inicialmente temblorosa, se tornó más firme a medida que compartía su historia y su sueño. Quería un espacio seguro donde cada una pudiera hablar libremente, sin el peso del juicio. Su relato resonó. Muchas de las mujeres habían sentido lo mismo, atrapadas en roles que las limitaban. Con cada palabra, la energía de la sala iba cambiando, se transformaba en un enfoque colaborativo que María nunca había imaginado. Sin embargo, no todas se mostraron entusiastas. Ana, una mujer que había crecido en la misma comunidad tradicional, levantó la mano. ¿Y si esto se vuelve un problema? Lo que queremos está en contra de las normas. Tal vez deberíamos seguir con nuestras vidas como están. Esa frase hizo eco en la sala. Un silencio tenso se instaló, y María lo sintió como un golpe directo. La decepción la invadió, pero rápidamente la reorientó. Ana no era más que un reflejo de su propio miedo y las creencias que había luchado por desafiar. Con una calma que comenzó a construir con cada reunión, respondió: no es sobre destruir lo que hemos vivido, es sobre contar nuestras historias. Cada una aporta valor. El ambiente cambió de nuevo, los rostros se alinearon más cerca de su mensaje. La primera reunión terminó con un compromiso tácito, cada mujer se fue con una chispa de esperanza y una tarea: compartir sus historias.
María sintió que había dado un paso, aunque todavía flotaba un residuo de preocupación. ¿Y si las repercusiones fueran más de lo que esperaba? La familia de Carlos podría no tomarlo bien, podría haber un descontento general que la llevara a perder el apoyo emocional que había logrado con él. En las noches siguientes, sus pensamientos la mantenían despierta. Escribía en su diario, reflexionando sobre sus temores, pero cada palabra también contenía una pequeña victoria. Descubrió en esos momentos de confrontación interna que el miedo no era un enemigo, sino un compañero que podía motivarla a prepararse mejor. Un par de semanas después, María tomó una decisión crucial. En lugar de evitar la posibilidad de conflicto, optó por enfrentarlo directamente. Se propuso hablar con la familia de Carlos antes de que los rumores la alcanzaran. Sabía que sería un desafío, ellos eran la encarnación de las tradiciones que ella estaba cuestionando. Pero en su corazón, sentía que sería una conversación necesaria. Cuando llegó el día, su pulso se aceleró y sus manos sudaban. A medida que se acercaba a la casa de ellos, las dudas volvían a acosarla, preguntándose si realmente estaba lista para lo que vendría. Sin embargo, una parte de ella estaba iluminada por la propósito, estaba lista para reclamar su verdad. La puerta se abrió, y, al cruzar el umbral, María se dio cuenta de que su vida como la conocía estaba a punto de transformarse para siempre. Fue el momento de la verdad, un paso hacia adelante hacia el cambio que tanto anhelaba. A medida que las palabras comenzaban a salir de su boca, se preguntaba si realmente estaba preparada para las consecuencias. La resistencia que había anticipado no se haría esperar. Podría sostenerse firme y ser fiel a sí misma. Mientras el viento de la tradición soplaba en su contra, las palabras fluyeron de María como un torrente inesperado. Quiero ser escuchada, comenzó, sintiendo que cada sílaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, a medida que su voz resonaba en la sala, su mente retrocedía, aferrándose a los ecos de una niñez escuchando historias de mujeres que no se atrevían a alzar la voz. En ese momento, aquellos recuerdos se convertían en testigos silenciosos de su transformación. La familia de Carlos la escuchaba en un silencio denso, como si cada minuto acumulado de tradición pesara más en el ambiente. Las miradas no eran solo de sorpresa, sino de un interrogatorio que empezaba a socavar su confianza. A pesar del miedo que la atenazaba, María se obligó a recordar el propósito detrás de su intervención. No era solo una lucha personal, era la oportunidad de abrir una puerta, una invitación a explorar los laberintos de la identidad femenina. Carlos, quien se había mantenido en un silencio contemplativo, finalmente rompió la barrera. ¿Por qué sientes que esto es necesario? Su tono no era hostil, era un reflejo de la confusión que la familia comenzaba a sentir. Ella veía en su mirada preocupación, no solo por ella, sino por el posible cambio que podría significar para todos. Porque cada día que pasa, siento que me pierdo un poco más, respondió María, su voz ahora más clara. No puedo vivir en un mundo donde mis pensamientos y deseos se ven como una crítica a lo que fuimos. Necesito vivir mi verdad. Esta revelación era, para ella, como un puente que la conectaba al futuro que deseaba, aunque la distancia a cruzar era monumental. Las palabras pesadas de Carlos se sucedieron. Entiendo tus inquietudes, pero para muchos de nosotros, este cambio no es sencillo. Nos han enseñado a valorar la tradición. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el desafío que enfrentaba se tornaba más tangible. La tradición frente a la autodeterminación era una batalla que no había anticipado, pero la fortaleza que había ido cultivando la instó a seguir adelante. El primer conflicto dentro de ella surgió con fuerza. Se cuestionaba si su búsqueda personal valía el potencial daño a sus relaciones. Pero pronto se dio cuenta de que no podía renunciar a lo que había comenzado sin dar un paso más. No busco despojarme de nuestras raíces. Solo anhelo que estas raíces se nutran de nuevas historias, de nuevas voces. Hubo un suspiro colectivo, como si todos los presentes contuvieran una exhalación a la vez. La resistencia todavía estaba presente, pero ahora también había un rayo de curiosidad. Los muros que habían defendido su vida anterior ya no parecían impenetrables. Había sembrado una semilla, aunque la sombra de la incertidumbre seguía acechando. María sentía que la lucha apenas comenzaba. Desde aquella conversación, cada acción se tornó más intencionada. María empezó a incorporar pequeñas prácticas de asertividad en su vida cotidiana, enfrentando sus temores con un entusiasmo renovado. Se unió a un taller de escritura, deseaba explorar su voz a través de la palabra, relacionarse con otras mujeres sobre sus desafíos y victorias. Allí descubrió talentos ocultos que nunca se había atrevido a considerar,
como su habilidad para narrar historias que resonaban en otras. Con cada encuentro, se sentía más conectada a su esencia, y esa conexión la impulsó a planear una nueva reunión, esta vez centrada en la creación colectiva de historias. ¿Podría compartir su proceso sin ser juzgada? Se enfrentaba a un dilema: seguir apegada a sus viejos temores o arriesgarse al brillo de la aceptación. Finalmente, decidió abordar la incertidumbre de forma creativa y arrojada. El próximo encuentro no se trataría solo de narrar historias, sino de convertirlas en una celebración de la individualidad. Con determinación en su corazón, pensaba: si voy a ser vista, mejor que sea como realmente soy. Mientras ella plasmaba algunas ideas en su diario, una nueva preocupación comenzó a inquietarla: ¿qué pasaría si las historias de otras mujeres desataban críticas aún más duras, las que ni siquiera ella anticipaba? Esa inquietud se convirtió en combustible, alimentando su deseo de conocer el valor genuino de la palabra. Con la fecha de la próxima reunión acechando, una ráfaga de emoción le recorrió el cuerpo. Enfrentar esos nuevos temores sería una hazaña titánica, pero ya no tenía miedo de apostar por su verdad. Sin embargo, la realidad de que no todas las voces estarían a favor de su intento por crear un espacio elocuente de expresión la mantenía alerta. En ese instante, sintió que el verdadero cambio comenzaba a brotar en ella, pero el eco del miedo continuaba insistiendo. ¿Podría sostenerse en la adversidad mientras las sombras del juicio se desplegaban en un contexto tan arraigado? La pregunta se instaló en su mente como un recordatorio de que cada elección tendría su peso. Aunque estaba en el umbral de una nueva etapa, sabía que el camino hacia la liberación nunca sería lineal. María estaba decidida a aferrarse a su crecimiento. El desenlace de las disparidades entre el pasado y el futuro se aproximaba, y con la próxima reunión, se preguntaba: ¿sería ese el momento en que toda su lucha finalmente cobrara sentido? María se despertó ese día con el corazón acelerado. La próxima reunión estaba a solo unas horas, y la incertidumbre la envolvía como una segunda piel. Se miró al espejo, buscando en su reflejo la mujer valiente que había comenzado a construir. La ansiedad se mezclaba con la emoción. A pesar de los ecos de miedo que resonaban en su interior, había una chispa de determinación que se negaba a apagarse. Había tomado la decisión de no permitir que los juicios ajenos definieran su valor. Mientras se preparaba, recordó las palabras del tallerista en su último encuentro: la vulnerabilidad es el primer paso hacia la verdadera conexión. Inspirada por esto, comenzó a visualizar la reunión no solo como una plataforma para compartir, sino como un espacio donde cada historia, incluyendo la suya, podría ser una fuente de fortaleza y no de juicio. Tenía que creerlo para poder hacerlo realidad. Una vez en el lugar, María se sintió envuelta en un mar de nuevas caras, cada una con sus propias historias y batallas internas. Al principio, su voz temblaba al presentar la idea de hacer de aquel momento una celebración de individualidades. Pero a medida que escuchaba a las demás compartir sus historias, encontró en sus palabras un eco resonante que fue transformando su propia inseguridad en confianza. Las mujeres comenzaron a abrirse, compartiendo no solo sus victorias, sino también sus fracasos y temores. En ese espacio, las barreras se desmoronaban. Una madre habló del miedo a no ser suficiente, otra reveló la lucha constante entre su deseo y las expectativas sociales. María sentía que cada palabra añadía un ladrillo más a la construcción de su nueva identidad. Cada historia compartida era un recordatorio de que el dolor y la lucha podían ser vehículos para el empoderamiento. Sin embargo, en medio de la conexión, un comentario desentonó entre el murmullo del consenso. Una mujer del fondo, con una voz tirante, hizo una crítica mordaz sobre lo que consideraba excesiva necesidad de atención en aquellas que decidían alzar la voz. La sala se llenó de un silencio incómodo, y la mirada de todas las participantes se desvió hacia María. La resistencia que había comenzado a florecer de repente se sintió en peligro. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, el miedo a ser juzgada la invadió una vez más. Aún así, recordó la importancia de su misión. Tenía ante sí una elección: podría sucumbir a la crítica o responder con autenticidad. Optó por la segunda opción. Con voz firme, se dirigió a la mujer: al alzar la voz, no buscamos atención, buscamos reconocimiento y un espacio en el que nuestras verdades cuenten. Nadie está obligado a entendernos, pero sí a escucharnos. El ambiente cambió instantáneamente, como si la sala hubiera exhalado una presión contenida. Varias mujeres asintieron, y la conversación comenzó a fluir de nuevo, enriquecida por aquella confrontación. María se dio cuenta de que, al enfrentar su miedo, había iluminado a las demás, incentivándolas a defender su derecho a ser escuchadas, sin temor a la opinión de quienes no entendieran su lucha. La reunión terminó con un sentimiento de euforia colectiva, y en medio de ese frenesí,
una idea comenzó a tomar forma en la mente de María. ¿Y si pudiera organizar un espacio más grande donde más voces pudieran ser escuchadas, donde las historias pudieran entrelazarse y resonar con un eco aún mayor? Cuando regresó a casa, ese pensamiento la iluminaba, había un nuevo camino que explorar. Pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de sostener el impulso? ¿Y qué pasaría si su nueva visión atraía no solo apoyo, sino también un rechazo más feroz de quienes creían que debería limitarse? Mientras escribía en su diario, los miedos se apoderaron de ella de nuevo, pero esta vez, no permitieron que apagaran su deseo de avanzar. Sentía un cambio real en su interior, había una fuerza naciente que apenas comenzaba a descubrir. La llamada a la resistencia interna vibraba con una nueva intensidad, el impulso creciente la llevó a pensar en los próximos pasos. La parte más crucial de su crecimiento llegaba, y era evidente que se estaba acercando a un precipicio donde el absoluto cambio la aguardaba. Cada nuevo desafío era una invitación, y en su mente, resonaba la pregunta que había estado presente desde el principio: ¿podría realmente transformar la historia de su vida? Y con un suspiro decidido, supo que estaba dispuesta a averiguarlo. María despertó a la mañana siguiente con una mezcla de nervios y una claridad inusual. La idea que la había envuelto durante la noche, la de crear un espacio para compartir historias, la mantenía alerta. Era un concepto ambicioso que, hasta hacía poco, le habría parecido un sueño inalcanzable. Pero ahora, esa visión parecía haber encontrado un hogar en su interior, una parte de ella que había estado dormida hasta entonces, mientras disfrutaba de su café, sintió que la ansiedad se abrazaba de su estómago. Era un recordatorio del reto que se avecinaba. De repente, la energía que antes la impulsó ahora se teñía de duda. Buscar el apoyo y la aprobación de otros despertaba un miedo primario, el temor al rechazo. Había decidido dar un paso adelante, pero ahora se cuestionaba si realmente estaba lista para la jaula de críticas que podría venir con esa decisión. Decidida a enfrentar esos miedos, comenzó a investigar. Llenó su día con lecturas sobre liderazgo, empoderamiento y psicología positiva. Cada página le brindaba no solo información, sino también un sentido de conexión con las mujeres que la precedieron. Se dio cuenta de que, aunque pudiera estar rodeada de voces poderosas, la suya también debía ser parte de ese coro. Con un propósito renovado, se organizó. Comenzó a esbozar un plan en su diario, delimitando lo que quería lograr, cómo podría estructurar el espacio y qué recursos necesitaría. Desde el lugar físico hasta los temas de conversación, cada detalle se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba formando. Sin embargo, ya no solo se trataba de ella, su idea comenzó a integrarse con las voces de las mujeres que la habían inspirado en la reunión. Era una mezcla de audacia y humildad. A medida que se estructuraba la idea, María sintió que las palpitaciones en su pecho cambiaban de ansiedad a emoción. Había algo poderoso en la concepción de un espacio donde las mujeres pudieran ser escuchadas, donde sus experiencias pudieran ser validadas en vez de cuestionadas. Pero el eco de sus temores aún resonaba, se preguntaba si sería capaz de manejar la logística. Sin embargo, más que nunca estaba dispuesta a lanzarse al desafío. La primera acción sería concreta, haría una lista de mujeres que podría invitar a participar. El simple ejercicio de escribir sus nombres la llenó de energía. Se dio cuenta de que ya no estaba sola, había construido redes de apoyo que estaban listas para fortalecerse. Cada nombre en la lista era un recordatorio de que la vulnerabilidad traía consigo conexiones que podían trascender sus propios miedos. Sin embargo, las sombras de su mente también susurraban dudas. ¿Qué pasaría si algunas de las mujeres a las que invitaba no respondían positivamente? ¿Y si su idea fallaba? Estas preguntas, aunque inquietantes, tenían un sabor diferente esta vez. No eran solo miedos, eran el tejido de una lección en la que el fracaso podía ser tan válido como el éxito, y que el verdadero crecimiento se encontraba en la capacidad de levantarse una y otra vez. Con esa resolución, María decidió hacer un primer contacto a través de un grupo en línea donde muchas de estas mujeres estaban activas. A cada momento, su mente rebatía sus inseguridades. Necesitaba encontrar la manera de transmitir con pasión su deseo de crear este espacio. Pero, al mismo tiempo, una chispa de curiosidad la empujaba a descubrir cómo responderían, ya que esa reacción podría ser el inicio de algo sorprendentemente transformador. Cuando finalmente se sentó a escribir el mensaje, el teclado resonó mientras su dedo dudaba sobre la tecla de enviar. El último momento era crucial, comprendía que cada decisión podría ser el primer paso hacia la creación de algo más grande que ella misma. Finalmente, respiró hondo y pulsó enviar.
Al instante, sintió una oleada de liberación, como si una cadena que la mantenía atada se hubiera desgarrado. Era el momento decisivo. Las respuestas comenzarían a llegar, y en su corazón sabía que cada reacción traería un nuevo desafío, reflexiones, y posiblemente, la oportunidad de salir indemne o transformada. María se recostó contra el respaldo de su silla, una mezcla de incertidumbre y emoción corriendo por sus venas. ¿Estaba lista para lo que vendría? ¿Podría realmente convertir sus ideales en una realidad palpable? Las horas avanzaban. Mientras esperaba la llegada de respuestas, una mezcla de expectativas la invadía, convenciéndola de que este era solo el comienzo de su auténtico viaje. La sombra de su pasado y los ecos del futuro la empujaban hacia un nuevo horizonte, y en medio de esa convulsión interna, un mensaje apareció, iluminando su pantalla. Era de alguien a quien nunca esperaba, la mujer que había criticado su valentía en la reunión. Su mente dio un vuelco al leer la primera línea: me gustaría hablar contigo sobre tu propuesta. María sintió que su corazón latía con fuerza. La respuesta no solo era inesperada, sino que también podría marcar un punto de inflexión en su viaje. La mujer que había cuestionado su valentía en la reunión ahora quería discutir la propuesta que había surgido de su interior. La ironía la golpeó con fuerza. Esa figura poderosa que una vez la había hecho dudar de sí misma podría, en realidad, convertirse en aliada. Sin embargo, el alivio inmediato se vio empañado por una ola de inseguridades. ¿Qué podría aportar ella a la conversación? ¿Realmente tenía algo que ofrecer? María se vio atrapada en una batalla interna. Era un momento decisivo. No solo estaba invitada a presentar su visión, sino que se le abría la oportunidad de demostrar que no era la mujer frágil que ella misma había temido ser. Con un atisbo de determinación, comenzó a preparar su encuentro. Se sumergió en sus notas, analizando lo que había escrito sobre su proyecto. Cada idea que había bosquejado parecía adquirir peso y significado bajo la luz de esta inminente conversación. La idea de un espacio para compartir historias, no solo como una simple reunión, sino como un espacio transformador, resonó con más fuerza que nunca. No solo buscaba ser escuchada, sino también validar las voces que como la suya habían permanecido calladas demasiado tiempo. El día que se encontrarían, María se vistió con un propósito claro, escogiendo cada prenda en función de cómo quería representarse. Se vio al espejo y se recordó que estaba lista. No era solo sobre ella. Cada paso que daba proyectaba las historias que pretendía contar, las historias que necesitaban ser contadas. Llegó a la cafetería donde se habían citado. El ambiente estaba cargado de energía y no podía ignorar los murmullos de otros clientes que se cruzaban en su camino. Cada rostro era un reflejo de las luchas y aspiraciones de mujeres que, quizás, podrían algún día formar parte de su espacio. Terminado con los rituales de su mente, se sentó a esperar. Cuando vio a la mujer acercarse, el nudo en su estómago se intensificó. La mujer sonrió, pero esa sonrisa no hizo más que reavivar los recuerdos de sus críticas pasadas. Sin embargo, en ese momento, María decidió no permitir que el pasado dictara su futuro. Esta era su oportunidad de rescatar su voz y reclamar el poder que había comenzado a forjar en su interior. Hola, María, comenzó la mujer, y su tono era inesperadamente amable. Quería hablar sobre tu idea. He estado reflexionando sobre lo que significaría un espacio así. María, intentando disimular su inquietud, respiró hondo antes de responder. Mientras intercambiaban opiniones, su confianza crecía. La crítica parecía desvanecerse ante la fuerza de sus convicciones. Descubrió que tenía una habilidad innata para conectar las piezas de su visión con las preocupaciones y deseos de la mujer que tenía delante. Cada idea compartida se sentía cada vez más como un desafío a su antiguo yo, a esa María que había dudado de sí misma. La conversación se tornó intensa y reveladora. María no solo defendía su propuesta, sino que comenzó a descubrir en sí misma una pasión y una claridad que había estado latente durante tanto tiempo. Había algo en su voz, algo que resonaba con autenticidad y convicción, y eso parecía captar la atención de su interlocutora. Cada vez que alcanzaban un punto en común, María se sentía más poderosa, cada interacción sembraba en ella una confianza renovada. Pero más allá de este intercambio positivo, había un eco de advertencia en su mente. No podía olvidar que esta mujer había sido, y en cierta medida, todavía era, el símbolo de sus inseguridades. Justo cuando comenzaba a entusiasmarse con la posibilidad de una colaboración, la mujer mostró seriedad, y con ella, una nueva corriente de nervios recorrió a María. No obstante, dijo lentamente, hay algo que me preocupa.
Es un desafío lo que propones puede hacer que enfrentemos muchas críticas externas y algunas de dentro de este círculo. Las palabras despertaron una marea de duda en el corazón de María. Aunque había ganado confianza al defender su propuesta, ahora se enfrentaba a una nueva verdad: el camino hacia su ambición personal podría estar lleno de obstáculos que ella aún no había considerado. La posibilidad de ser señalada y juzgada la envolvió nuevamente y en ese instante, María se dio cuenta de que detrás del viaje hacia crear un espacio para compartir historias, debía primero confrontar su propia historia, sus miedos y las voces que habían moldeado su percepción de sí misma. ¿Estaba realmente dispuesta a exponerse así? La conversación comenzó a cerrar, pero en el aire aún quedaban preguntas sin respuesta. La mujer la miró fijamente y concluyó con una línea que resonaría profundamente en la mente de María: te apoyaré, pero necesita ser un esfuerzo conjunto. ¿Estás dispuesta a involucrarte y enfrentar lo que venga? Las dudas que antes la azotaban ahora se alineaban con una nueva tentación. María sintió que el verdadero viaje empezaba en absoluto. Con una mezcla de temor y determinación, aceptó. Lo que no sabía era que su elección de seguir adelante podría desatar no solo su transformación, sino que también desenterraría secretos que cambiarían la dinámica de su vida para siempre. María no podía quitarse la conversación de la mente mientras regresaba a casa. Las palabras de aquella mujer la seguían, resonando como un eco en su interior. Te apoyaré, pero necesita ser un esfuerzo conjunto. Esa promesa era tanto un impulso como una carga. ¿Podría realmente involucrarse y enfrentar todo lo que esto implicaría? La determinación y la inseguridad chocaban dentro de ella. Se sentó a su escritorio y comenzó a hacer una lista de las acciones necesarias para hacer su idea realidad. De repente, lo que había considerado un simple sueño se transformó en un conjunto de tareas concretas. Crear el espacio necesario para compartir historias, buscar aliados, definir el formato, todo ello era un paso hacia una nueva versión de sí misma. Sin embargo, a medida que avanzaba en su lista, se dio cuenta de que necesitaba también prepararse para las críticas. Se preguntó cómo comunicaría su visión de manera que inspirara y no provocara rechazo. Tenía que ser astuta. Necesitaba anticipar las objeciones que podrían surgir. Con cada ítem en su lista, el miedo se entrelazaba con una creciente valentía. María empezó a investigar sobre la temática que pretendería abordar en su espacio. Leyó sobre empowerment, relaciones interpersonales y la importancia de las narrativas personales. Cada artículo la impulsaba más, sentía que estaba construyendo una base sólida para lo que venía, pero con cada lectura, aparecían viejas sombras. Vivencias que prefería ignorar comenzaron a aflorar, recordándole los momentos en que las voces calladas eran las suyas. Aquellas experiencias de inseguridad volvían a presionarla, planteándole preguntas que no quería contestar. ¿Cómo podía ayudar a otros a hablar cuando ella misma había guardado silencio tan a menudo? María decidió que debían ser parte de su narrativa. Expulsando la necesidad de ser perfecta, entendió que también podía compartir sus propias luchas. Quizás este proceso comenzaría con ella misma. Plantear un encuentro donde ella pudiera abrirse por completo ante sus futuras aliadas podría ser el primer paso. Esa vulnerabilidad podría conectarla genuinamente con las mujeres que aspiraba a inspirar. Sintió una ola de energía al imaginar ese escenario, contar su historia, cuestionar sus propios miedos, y, al hacerlo, permitir que otras se animaran a hacer lo mismo. Pero aún había un obstáculo que no podía ignorar: la mujer que había decidido apoyarla también podría ser su crítica más feroz. ¿Cómo manejaría sus expectativas? A medida que se acercaba la fecha de la próxima reunión con su expartidaria, la ansiedad se intensificaba. María formó un plan de acción, incluyendo un ensayo de las historias que quería compartir. Necesitaba ensayar la exposición de sus vulnerabilidades, dejar que esas palabras fluyeran de su voz con la sinceridad que merecían. La noche anterior a la reunión, el insomnio le visitó. Se encontró mirando hacia el techo, presa de pensamientos. Pensamientos sobre la mujer, sobre las expectativas y la posibilidad de fracaso. Pero en lugar de dejarse consumir por el pánico, una chispa de determinación encendió su espíritu. Esta era su oportunidad. Esta vez, no se dejaría arrastrar por el miedo. Mientras los primeros rayos del sol atravesaban su ventana, María se levantó decidida. Grabó un mensaje para sí misma en el espejo, una afirmación de su valor y propósito. Soy capaz de transformar mi historia y la de otras, se repitió sin parar. Finalmente, el día llegó.
vislumbró la posibilidad de ser parte de algo más grande que su propia inseguridad. ¿Qué pasaría si realmente podía abrir la puerta a nuevas historias y redescubrimientos? Alfredo, su compañero más cercano, entró a la sala justo cuando se preparaba para salir. ¿Listo?, le preguntó con una sonrisa. María respiró hondo, sintiendo que todo lo que había estado trabajando estaba a punto de materializarse. Sin embargo, en ese mismo instante, se dio cuenta de que no solo enfrentaría a la mujer que había desafiado su valentía. También haría frente a su viejo yo, a sus inseguridades y a la narrativa que había construido a lo largo de su vida. Con un nuevo propósito, María salió de la puerta, decidida a cumplir su papel. Estaba a punto de embarcarse en una travesía transformadora, pero las sorpresas que aguardaban la harían cuestionar aún más su autopercibida fortaleza. ¿Podría realmente sostener el peso de lo que estaba a punto de descubrir? Esa pregunta la acompañaría en cada paso del camino. María se encontraba en la cima de su transformación, enfrentando los últimos vestigios de duda que aún la acompañaban. Con cada encuentro y cada historia compartida, había tejido no solo un espacio físico donde las mujeres podían expresarse, sino también un tejido emocional que las unía a todas. La primera reunión en su nuevo espacio había despertado una oleada de voces que habían permanecido en silencio, y la conexión que se formó fue extraordinaria. Esa mañana, mientras se preparaba para la segunda reunión, María miró su reflejo con una nueva luz en los ojos. Ya no era solo la esposa, la madre, la mujer tímida. Era la fundadora de un movimiento que abrazaba las historias de todas. Su corazón latía con fuerza, lleno de propósito y determinación. Ella había creado un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus vivencias sin miedo a ser juzgadas, y eso le brindaba una energía vital. Cuando las mujeres comenzaron a llegar, se sintió rodeada de un coro de realidades. Las historias de dolor, lucha y esperanza resonaban en la sala, y María sintió que su papel era más que simplemente ser la moderadora, era un puente entre sus experiencias y sus aspiraciones. Cuando una mujer compartió cómo había dejado su trabajo convencional para perseguir su sueño de pintura, María se dio cuenta de que cada relato no solo era un testimonio de desafío, sino también un reflejo del camino que ella había recorrido. Sin embargo, el momento cumbre de la reunión llegó cuando Ana, la mujer que había criticado su proyecto, se puso de pie. María sintió una punzada de ansiedad, recordando la versión de sí misma que había dudado cuando escuchó su crítica inicial. Pero Ana habló desde un lugar de vulnerabilidad. Me he dado cuenta de que estoy aquí porque también tengo una historia, dijo, visiblemente emocionada. Esa conexión rompió un muro invisible, y las mujeres comenzaron a asentir, mostrando que el miedo al juicio había disminuido. La sala se transformó en un espacio sagrado, donde cada relato válido servía como recordatorio de que el coraje reside en el acto de compartir y ser escuchado. Con cada historia, María sentía que su propia voz se expandía, ampliando su horizonte de posibilidades. El esfuerzo que había puesto en construir este espacio estaba dando frutos. Las mujeres no solo se sentían válidas, sino que también comenzaban a reconocer su propio poder. Era un reflejo de su propio camino hacia el autoconocimiento. Con cada palabra compartida ese día, María se dio cuenta de que ya no temía las repercusiones externas. Había aprendido a encontrar su valor interno y a comprender que su voz importaba, no solo para ella, sino para todas aquellas que la escuchaban. Mientras las historias fluían, sentía que estaba dejando atrás el miedo a decepcionarse a sí misma y a los demás. Había conquistado la primera etapa de su viaje hacia la autenticidad. Al finalizar la reunión, María se sintió involucrada en un nuevo tipo de energía. Un círculo de confianza entre mujeres se había consolidado, y cada una de ellas se había comprometido a seguir compartiendo y escuchando. Cuando cerró la puerta de su hogar esa noche, comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza en sí misma. Había tenido que confrontar sus inseguridades, pero la alegría de validarse y validar a las demás la llenaba de satisfacción. María había logrado no solo establecer un espacio seguro para hablar, sino que también se había transformado en un referente para las mujeres a su alrededor, demostrando que cada una tiene la capacidad de redefinir su historia. Su voz, que una vez temblaba de miedo, ahora resonaba con la fuerza de quienes finalmente decidieron alzarla. Con una inmensa gratitud en su corazón, tomó su diario y escribió: hoy, solté las cadenas del pasado y abracé la mujer que soy. Cada historia compartida ha sido una herramienta para construir puentes de empoderamiento y autoaceptación. Así, al mirar hacia el futuro, María dejó de ser una figura silenciosa y se convirtió en el símbolo de un cambio profundo. Su viaje apenas comenzaba, pero ya había conquistado un territorio fundamental, la confianza en su propia voz. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas experiencias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.